La historia de Pedro, el apóstol, va más allá de su papel como discípulo. Es la de un hombre marcado por el destino de una muerte brutal y cargada de significado. Bajo el dominio del Imperio Romano, los primeros creyentes vivían en constante peligro, perseguidos por su fe en un mundo hostil que no toleraba la proclamación de un nuevo reino y un nuevo rey. En ese contexto, Pedro se convirtió en un símbolo de fortaleza, en esa roca sobre la cual Jesús prometió edificar su iglesia, Mateo 16:18. Sin embargo, su final ha sido contado de forma superficial, omitiendo el verdadero peso de su sacrificio. Este relato nos sumergirá en los detalles históricos y espirituales de su martirio, explorando una muerte que no solo fue dolorosa, sino también un testimonio de entrega absoluta. Hoy conoceremos su historia como nunca antes, enfrentándonos a la crudeza y profundidad de su último acto de fe. Pedro, cuyo nombre significa piedra en arameo, es conocido como Kefas o Petros en griego, un título cargado de simbolismo y profundo significado en las Escrituras. Este apodo, dado por Jesús mismo, no solo designa a Pedro como uno de los primeros apóstoles, sino como una figura fundamental en la construcción de la Iglesia. Sin embargo, esa piedra no representa únicamente fortaleza. También implica una dualidad en su carácter, ya que Pedro fue tan humano y vulnerable como cualquiera de nosotros. En él se combinaban una fe sólida y una gran valentía, pero también la duda, el temor y la negación. San Agustín describe esta complejidad en Pedro al decir: Pedro, en su debilidad, nos muestra la fuerza de Dios que actúa a través de los humildes. En su vida, Pedro demostró ser tanto un hombre firme en su convicción como un discípulo que tropezaba y se arrepentía, recordándonos que Dios puede obrar incluso a través de nuestras fragilidades. En las Escrituras, los nombres no son solo etiquetas, sino llamados a una misión divina. Kefas, o Petros, es un título que encierra una promesa y un propósito. Como piedra, Pedro es el nacimiento sobre el cual Jesús afirma que construirá su iglesia. Sin embargo, esta piedra fue también puesta a prueba, revelando que no es en nuestra perfección, sino en nuestra dependencia de Dios, que encontramos la verdadera fortaleza. Este hombre, tan humano y cercano a nosotros, fue también el primero en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, y en múltiples ocasiones mostró una pasión desbordante y un amor genuino hacia su Maestro. Sin embargo, como sabemos, Pedro le negó a Jesús 3 veces, un acto de cobardía que luego lo llenaría de remordimiento. Esa negación y su posterior arrepentimiento se convierten en símbolos profundos de redención y perdón en la tradición cristiana. La vida de Pedro, marcada por sus altos y bajos, es un reflejo de cómo el sacrificio y la humildad se entrelazan en el camino de la fe. Para la tradición cristiana, el sacrificio no es simplemente una renuncia dolorosa, sino un acto de testimonio y de amor. La muerte de Pedro no fue solo un final violento, fue un acto supremo de entrega. Eligió morir en una cruz invertida para no compararse con Jesús, reconociendo su indignidad ante el sacrificio de su Maestro. Así, su martirio se convierte en un símbolo no solo de sufrimiento, sino de humildad y absoluta devoción. La cruz invertida es una señal de su entrega, de su renuncia a cualquier tipo de gloria personal y de su profundo respeto por el sacrificio de Jesús. El testimonio de Pedro, entonces, va más allá de su vida y su obra. Es el legado de un hombre que, en su debilidad y en su fuerza, reflejó la grandeza de Dios. Su martirio es una invitación a todos los creyentes a abrazar la fe con valentía y humildad, recordándonos que la verdadera grandeza no radica en la perfección, sino en el sacrificio y la entrega total al servicio de Dios y de los demás. En él encontramos el ejemplo de cómo una vida marcada por errores y redención puede convertirse en una piedra angular, en un cimiento firme para todos los que buscan vivir en comunión con el amor y la verdad de Cristo. Imaginemos a Pedro,
un anciano de espíritu indomable, encadenado y llevado a Roma. Es una escena de sombras y luces, donde el aire huele a miedo y a fe inquebrantable. A su alrededor, otros creyentes comparten su destino, hombres y mujeres que, como él, se han atrevido a vivir bajo la ley de Cristo en un mundo hostil. El Imperio Romano no ve a estos seguidores de Jesús como personas de fe, sino como una amenaza a su autoridad, una disidencia peligrosa que debe ser erradicada. Pedro, junto con sus hermanos en la fe, se enfrenta a una realidad de persecución, cárcel y tortura. Las mazmorras están llenas de aquellos que han decidido vivir una verdad más allá de los muros del imperio, y el riesgo constante de muerte se convierte en parte de su día a día. La palabra persecución, en este contexto, tiene un peso especial. En griego se le conoce como diogmos, que significa tanto persecución como expulsión. Este término captura la realidad de los primeros creyentes, quienes eran literalmente expulsados de la sociedad, privados de su libertad y sometidos a una brutal represión. Ser creyente en esos tiempos significaba renunciar a toda seguridad terrestre, despojarse de comodidades y enfrentar el rechazo de familiares y amigos, así como del gobierno que los veía con desprecio. La persecución no era solo una amenaza externa, era una batalla interna en la que cada creyente debía decidir entre su vida y su fe. En este escenario tan difícil, la Iglesia primitiva desarrolló una perspectiva única sobre el martirio. Para ellos no era una simple muerte, sino un acto de entrega total, una oportunidad de imitar a Cristo en su sacrificio máximo. En un sentido profundo, el martirio se convirtió en el sello de autenticidad de los primeros creyentes, quienes vieron en la muerte una unión definitiva con su Salvador. No era suicidio ni desesperación, sino una elección consciente de mantenerse firme en su fe, aún a costa de su vida. Para muchos, como Pedro, el martirio era el cumplimiento último de la vocación del creyente, el punto culminante de una vida entregada a Dios. El apóstol Pablo, también quien enfrentó persecución y muerte por su fe, expresó este sentir de manera elocuente en su carta a los Filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esta frase resume el espíritu de los mártires, incluyendo a Pedro. En su martirio, Pedro no solo aceptó su destino, lo abrazó como una oportunidad de demostrar su fidelidad, de entregar su vida en testimonio de su fe y amor por Cristo. Él sabía que su muerte sería una semilla, un acto de testimonio que fortalecería a la Iglesia en su lucha por sobrevivir y expandirse. Este camino hacia el martirio no fue entonces solo un sacrificio personal, sino una declaración para el mundo. La entrega total de Pedro, su aceptación de la cruz, es un ejemplo que sigue resonando hoy, recordándonos que la fe no siempre promete seguridad en esta vida, sino un compromiso que puede llevarnos a darlo todo. La persecución y el martirio de los primeros creyentes, como el de Pedro, son más que historias de dolor. Son testimonios de una fe que se convierte en roca y fundamento, aún en la fragilidad humana. Pedro, enfrentando sus últimos momentos de vida, es llevado al lugar de su ejecución, un sitio donde el aire huele a tierra y sangre. La tradición nos cuenta que no fue una crucifixión común. Pedro fue crucificado de cabeza. Esta escena, aunque perturbadora, está envuelta en un significado profundo. No es solo una ejecución brutal, es el último acto de humildad de un hombre que no quería asemejarse a su maestro en la forma de su muerte, pues reconocía que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Este pedido de Pedro, aparentemente extraño y sombrío, refleja su profundo respeto y su comprensión de su lugar como discípulo y no como el maestro. La palabra griega para crucificar es anastauroo, que literalmente significa colgar de una cruz. En el contexto de la crucifixión de Pedro, esta palabra toma un matiz aún más oscuro y solemne. La crucifixión invertida era vista como una forma de castigo extremo y de humillación total.
Al aceptar este destino, Pedro no solo soportaba el dolor físico, sino que se sumía en una posición de entrega absoluta, demostrando que su devoción iba más allá del sufrimiento. Su elección de una crucifixión invertida resalta su profunda humildad, mostrando que para él el sacrificio no se trataba de glorificación, sino de una completa sumisión a la voluntad de Dios y de una actitud de reverencia hacia su Maestro. El sacrificio de Pedro es interpretado por algunos padres de la Iglesia como el acto de un hombre que comprendió a fondo lo que significa la entrega total. Orígenes, uno de los grandes pensadores de la Iglesia primitiva, escribió sobre el martirio de Pedro, diciendo que su muerte fue un testimonio de amor incondicional y de devoción a Dios. Para Orígenes, la crucifixión invertida de Pedro es un reflejo de un alma que se rinde por completo, que acepta la humillación y el dolor como una forma de identificarse con Cristo, pero desde un lugar de humildad. Este acto se convierte así en una enseñanza viva para los creyentes, mostrándoles que el verdadero discipulado no busca compararse con el Maestro, sino que se consagra en la humildad y en la obediencia absoluta. La crucifixión de Pedro invertida es más que una imagen impactante, es un acto de renuncia a cualquier tipo de gloria o prestigio humano. Pedro sabía que su muerte sería una lección para aquellos que le seguían y que verían en su sacrificio un ejemplo de lo que significa vivir y morir en Cristo. En este último acto, Pedro personifica el llamado del Evangelio. Un discípulo que, aún en la última hora, mantiene su mirada fija en la humildad y en el servicio. Su decisión de ser crucificado cabeza abajo no solo representa su sumisión a Dios, sino que deja un mensaje poderoso. El camino de la fe está marcado por la entrega, la renuncia al orgullo y una profunda reverencia por aquel que vino a servir y no a ser servido. Para quienes reflexionan sobre este momento, el sacrificio de Pedro es un testimonio que sobrepasa el tiempo, recordándonos que el amor a Cristo implica una rendición total. La historia de su crucifixión invertida sigue viva, invitando a los creyentes a considerar que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y en el sacrificio desinteresado, en ser una piedra viva y firme que sostiene la fe de la Iglesia. La muerte de Pedro fue un golpe profundo, pero también un impulso decisivo para la comunidad de creyentes de su tiempo. En medio de la persecución, su sacrificio se convirtió en un faro que iluminaba el camino a quienes enfrentaban la misma adversidad. La comunidad de creyentes en Roma, inspirada por el martirio de su líder, encontró en su entrega una razón más para mantenerse firme y valiente. El sacrificio de Pedro consolidó la fe de una iglesia naciente que debía sobrevivir y florecer en medio de la hostilidad. Su muerte no solo marcó el fin de una vida dedicada a Cristo, sino el principio de una iglesia que, fortalecida por la sangre de sus mártires, continuaría expandiéndose. Pedro no fue solo uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él fue la piedra sobre la que Cristo mismo prometió edificar su iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Estas palabras cobran un significado especial en el contexto de la vida y muerte de Pedro. Él fue, en efecto, el cimiento espiritual y moral de la comunidad de creyentes de Roma y, por extensión, de toda la estructura eclesiástica que empezaba a tomar forma. Su liderazgo y ejemplo se convirtió en el modelo a seguir, y su sacrificio, una inspiración que demostraba que la fe en Cristo no era solo una convicción personal, sino un compromiso que valía hasta la última gota de sangre. Jerónimo, al reflexionar sobre el papel de Pedro, dice: Pedro no solo es la piedra de la iglesia, sino la fuerza que mantiene viva la fe. Este reconocimiento subraya que la influencia de Pedro iba más allá de su rol como apóstol. Él era el motor espiritual que infundía valor y determinación a los primeros creyentes. Su liderazgo no solo se basaba en palabras, sino en una vida de entrega total que culminó en el martirio.
La fe y la firmeza de Pedro se convirtieron en un símbolo duradero de la resistencia cristiana ante la opresión y el dolor. El simbolismo de la muerte de Pedro es profundo y refleja una transición crucial para la Iglesia. Su martirio no solo fue una pérdida, sino una semilla de esperanza. En su muerte, la comunidad de creyentes encontró una fuerza renovada y su sangre, como la de tantos mártires, se convirtió en el abono para el crecimiento de la Iglesia. La vida y muerte de Pedro demostraron que, a pesar de las persecuciones y la pérdida de sus líderes, la Iglesia no solo sobreviviría, sino que crecería y florecería. Cada sacrificio de sus miembros era una muestra de que la fe no podía ser apagada por la fuerza del Imperio Romano, sino que estaba destinada a prosperar, fortalecida por la entrega y el sacrificio. El legado de Pedro, entonces, no se limita a su liderazgo en la vida. Su muerte fue un testimonio que perdura, un recordatorio constante de que la fe está cimentada en la roca de aquellos que estuvieron dispuestos a darlo todo. Pedro es, hasta hoy, esa piedra firme, el símbolo de una iglesia que se levanta sobre el sacrificio y la entrega de sus primeros líderes. Su legado invita a los creyentes de todas las épocas a mantenerse firmes, recordando que en cada acto de fe y en cada prueba están siguiendo los pasos de aquellos que, como Pedro, edificaron la iglesia con el poder de su amor y de su sacrificio. Su muerte no es solo una pieza más en la historia de la Iglesia. Es un llamado profundo a todos los que deseamos vivir nuestra fe con autenticidad y convicción. Pedro, como muchos de nosotros, no fue perfecto. Fue un hombre marcado tanto por su pasión como por sus debilidades, un discípulo que tropezó, negó a su maestro y se arrepintió, pero que también se levantó una y otra vez para cumplir la misión que se le había encomendado. Su vida y su muerte nos enseñan que la fe no se trata de ser impecables, sino de ser fieles, de superar nuestros errores y enfrentar las dificultades con una confianza inquebrantable en Dios. La vida de Pedro es una lección de cómo, a pesar de nuestras propias fallas, podemos ser piedras firmes para otros. Él nos enseña que el verdadero valor de la fe no se mide en momentos de calma, sino en medio de las pruebas y los desafíos. Pedro, que conoció el miedo y el dolor, es el mismo que, al final de su vida, se entregó plenamente, incluso hasta la muerte. Y en este acto nos deja un legado, una fe que no retrocede ante la adversidad, una convicción que no se apaga ante las dificultades, sino que se fortalece en el amor a Cristo y en el deseo de servirle hasta el final. Su martirio es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Cómo respondemos cuando nuestra vida nos pone a prueba? Pedro nos recuerda que la fe genuina no es una fe que busca o comodidad, sino una fe dispuesta a entregarse por completo. A través de su vida nos muestra que, aunque las pruebas sean intensas y el camino esté lleno de tropiezos, podemos encontrar en Dios la fuerza para continuar y superar cualquier dificultad. Jesús, en sus palabras a los discípulos, nos da el mismo mensaje de fortaleza y valentía que vivió Pedro. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10:28. Esta frase nos desafía a no dejarnos vencer por el temor de lo que el mundo pueda hacer contra nosotros, recordándonos que nuestra esencia, nuestro ser más profundo, está en manos de Dios. Las pruebas y dificultades, por intensas que sean, no tienen el poder de destruir lo más importante, nuestra fe y nuestra esperanza en la vida eterna. Hoy, al reflexionar sobre el sacrificio de Pedro, estamos invitados a ver su historia no solo como un relato del pasado, sino como una guía para nuestro presente. Su vida es un testimonio de que podemos vencer nuestras propias debilidades, que podemos encontrar en Dios el valor para enfrentar cualquier adversidad. Su sacrificio nos inspira a vivir con integridad, a ser testimonio de amor y esperanza en un mundo necesitado de ambas. Al despedirnos, recordemos que el ejemplo de Pedro está ahí para nosotros,
un ejemplo que nos invita a vivir nuestra fe con pasión, humildad y valentía. Que su historia nos impulsa a no temer, a seguir adelante a pesar de todo, y a confiar en que, aunque el cuerpo pueda perecer, el alma permanece en el amor y la gracia de Dios. Oremos con humildad y esperanza, buscando la fuerza y la determinación que Pedro mostró hasta el final de sus días. Señor, en este momento te pedimos que nos conceda un corazón fuerte como el de Pedro, capaz de mantenerse firme en la fe a pesar de las dudas y temores. Concédenos también la humildad necesaria para reconocer nuestras propias fallas, para ser conscientes de nuestras debilidades y, a pesar de ellas, entregar nuestras vidas a tu voluntad con confianza plena. Que como Pedro, sepamos levantarnos después de cada caída y aceptar tu perdón, permitiendo que tu amor y misericordia nos transformen. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean un reflejo vivo de tu amor y esperanza, incluso en tiempos de dificultad y prueba. Que en los momentos oscuros y en las adversidades no busquemos gloria para nosotros mismos, sino que nuestro testimonio sea para exaltar tu nombre y mostrar al mundo que tu gracia es suficiente. Haznos, Señor, testigos fieles, piedras vivas que con nuestra fe y nuestro amor contribuyamos a edificar una comunidad que te honre y te busque. Que nuestro compromiso contigo inspire a otros a seguir el camino de la verdad y de la entrega total, reconociendo que solo en ti encontramos verdadera paz y propósito. La muerte de Pedro es un recordatorio profundo de lo que significa vivir en Cristo. Su vida y su sacrificio nos enseñan que seguir a Jesús no es solo un llamado a creer, sino a entregarnos completamente, a ser un ejemplo de amor y verdad. Al igual que Pedro, estamos llamados a ser una roca firme para los que vienen detrás de nosotros, a ser un cimiento seguro en el que otros puedan encontrar fortaleza en su propio camino de fe. Que nuestras vidas puedan ser, como la suya, un testimonio de la fidelidad y el poder transformador de Cristo en nosotros. La entrega de Pedro es también un recordatorio de que la fe no siempre es fácil, que ser discípulo de Cristo implica sacrificios y renuncias. Sin embargo, es en esta entrega donde encontramos nuestro verdadero propósito y valor. Al vivir para Cristo, permitimos que su amor y su verdad se hagan presentes en cada aspecto de nuestra existencia, que como Pedro no busquemos la gloria o el reconocimiento, sino la oportunidad de servir y de dar testimonio con nuestras vidas de que en Cristo encontramos plenitud y esperanza. En esta oración y reflexión pedimos que Dios nos conceda la fortaleza de Pedro y la humildad necesaria para caminar fieles, incluso en los momentos de mayor dificultad. Que el ejemplo de Pedro nos inspire a vivir en constante lucha por reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Señor, que nuestras vidas sean una roca firme para aquellos que buscan tu verdad y que cada paso que demos esté marcado por la fe, la esperanza y el amor que vienen de ti. Amén. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre ¿conoces la verdadera diferencia entre el alma y el espíritu? Explicación bíblica que te sorprenderá. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.